Asun Efesios capítulo 2 versículo 10 y Albetictes Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tetahkoptik traducido al celtal hichayal, melel hayatelotix tukelte Dios se, las chignantes otictas venta Cristo Jesús, venta yuunyah pastic telequila telil, echah pambil tanailalto yuun te Dios. Teskolel tehtul vinictul ans malabatas kahya tel, biyuun melel halaya telotix tukel te Dios. Una de las razones por qué no somos salvos por obras es porque dice aquí, somos hechura suya, es decir, nueva creación o nuevas criaturas. Teskolel tehtul ans tulvinik te te Dios se malabatas kas lekiliatel o las pas te lekilatel ilias ante Dios. Tishchayel tesmule te yayich. Kolta el yuun tesmule yich pas el perdón. Yayich kushinels bahtel kinal. Malabatas kas lekiliatel te ans vinike. Halayun te hayatelotix tukel te Dios. Porque somos hechura suya, hechura de Dios. Esta palabra hechura hace referencia a algo hecho, el producto de una fábrica, es lo que quiere decir. Por ejemplo, este lapicero es producto de una fábrica, está hecho por un fabricante, por una fábrica. El lapicero ini pues pasbil tahun fábrica, pasbil, chahpambil. Hay un diseñador, un maestro diseñador. Es el producto de un artesano. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 20, se habla de Dios cómo se da a conocer por medio de las cosas hechas, por medio de la hechura suya. Es la creación del universo. De Dios ella la yaxbata ilel. Yaxbata ilel te binutil las paste a telil las chapante chulchan sok baldumilan. Dios adornó los cielos con estrellas, con hermosas flores el campo. Dios hizo la creación, habla de un ser inteligente, diseñador, un buen arquitecto, la obra maestra de Dios en la creación. Ahora somos la nueva creación. Según Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Ya chilia te la diosa cotas tojol. Ya chil macha chignantes bilyu unte diose. Taltas tojol te diose. Por eso esta palabra hechura suya es decir que somos la obra maestra de Dios. Y Hichayalchan, creados en Cristo Jesús. Esta palabra crear hace referencia a la fundación de una ciudad. O sea, surge un pueblo, una ciudad. Eso es crear, creados en Cristo Jesús. En el dialecto está bien traducido del griego al dialecto, chiknantesel tasventa Cristo Jesús. Y luego sigue diciendo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, que la iglesia de Cristo o los creyentes en Cristo, su fundación es la persona de Cristo y no solamente la persona de Cristo en el sentido de quién es Cristo, sino también en la obra de Cristo. Por eso es que dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tengo la Biblia del griego al español. Allí dice sobre buenas obras. Eso me llama la atención porque hace referencia no solamente a la persona, sino también por lo que hizo Cristo. Somos salvos
no por quién es Cristo, sino también porque Él es y por lo que hizo Cristo. Entonces, ahí depende nuestra salvación. Te escola el ticket, te escuchen el ticket, te vinuti las paso tic te diose, la ya te le no tic te diose, hamete tas venta de Cristo, y sok te ya te cabal de Cristo. Cristo vivió una vida perfecta en este mundo durante su vida terrenal. De que malas pas molil, torta viniquil, una vida perfecta, sin pecado, santo, puro, sin mancha. Y fue a morir en la cruz por nuestros pecados. La yax bata milel contic te que las kuch te multique las maltes chichele, pero chacush talta yo esa es la obra perfecta de Cristo Jesús. Por ejemplo, en Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 24, versículo 19, dice que fue un hombre poderoso en palabra y en obras delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, te escode el tique, jalatas venta, te ya te lo tic te diose, pero las paso tic o la yatelinotik tas venta yatelstukel de cajualtique. Por eso la fundación de la iglesia está en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús, es decir, crear o hacer surgir, traer a la existencia un pueblo nuevo, los creyentes. Ahora note, por la persona y obra de Cristo Jesús, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Qué es lo que Dios preparó de antemano? Las buenas obras, donde en primer lugar vino el Señor Jesucristo a andar, a caminar y anduvo en este mundo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios ya las tiene trazado, es como un camino ya marcado de las buenas obras. ¿Y cuál es el propósito de la nueva creación? El propósito de Dios de hacernos su nueva creación, dice aquí, para que anduviésemos en ellas, para andar en ellas. ¿En dónde? En las buenas obras. Es decir, ¿cuál es el propósito de las buenas obras del creyente? ¿Es para ser salvo? No, sino es para andar en ellas. Es decir, que primero es ser salvos y después andar en ellos. Primero es ser nueva creación y esas nuevas criaturas para que anduviésemos, dice, y ese es el propósito para que anduviésemos en ellas. Ese es el propósito de las buenas obras. Dejotike mahnatix pasel telequilatelile. Te Dios se malas pasotic o malaya telinotix 21 pastic telequilatelile porque mahnatix pasel. Te Dios se las cante te ugleash benotic te macha y ten bilishiun te Dios se te macha telinotishiun te Dios se ese es el propósito de las buenas obras. Pero te layas kanch ben te macha yichohish te yachil kushlehal o te akbilish yuun te diose te yachish yachil te atil aitas tohol te diose. Hamehicha ya kiltikten line, pues de propósito yo un telequilatel. Bueno, hanash te kiltikamene y ha toshan tayan